Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión de presentación de cuáles son las principales indicaciones para el examen final presencial de la asignatura de gestión de riesgos financieros y actuariales. Entonces, bueno, lo primero que os quería comentar son cuáles son el peso de cada uno de los bloques que componen la asignatura en la nota final del examen. Para empezar, sabéis que el examen final presencial supone un 60% de la nota final de la asignatura. Eso quiere decir que como máximo, ¿vale? Podemos sacar 6 puntos de los 10 totales que podéis obtener en la nota final, y los otros 4 puntos proceden de las actividades formativas, es decir, de las actividades de evaluación continua, las actividades de aprendizaje y los controles, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que esta parte de actividad formativa supone un 40% de la nota final, cuáles son los requisitos que debéis cumplir para poder presentaros al examen final presencial. Pues bueno, las condiciones que tenéis que cumplir son dos. Una de ellas es que tenéis que aprobar la parte de la evaluación formativa y, por tanto, sacar 2 puntos de los 4 posibles que se pueden obtener, y además se tiene que haber presentado el 75% de las actividades de la evaluación formativa, lo cual implica que tenéis que haber presentado el 75% de el conjunto de actividades de evaluación continua, actividades de aprendizaje y controles. Pero tenéis que considerar, y es muy importante que lo tengáis en cuenta, que los 4 controles que forman parte de la asignatura son obligatorios. Eso quiere decir que se tienen que realizar, aunque no es necesario que se aprueben, pero sí tenéis que tener el día 13 hechos los 4 controles, además de el resto de actividades hasta completar el 75%, o bien hasta llegar a los 2 puntos mínimos necesarios para poder presentaros al examen final. Entonces, una vez que vemos que se cumplen las condiciones para poder presentarnos al examen, el examen tiene la siguiente estructura. Tiene 3 partes, ¿vale? Una primera parte que son 10 preguntas tipo test del estilo de las que tenéis en los controles. Insisto, son del estilo. No son exactamente las mismas preguntas, pero son de ese estilo, con una única respuesta verdadera, y no penalizan, ¿vale? Entonces, la parte tipo T supone un 35% de la nota final del examen. Luego hay una parte práctica que está formada por 2 ejercicios. Uno que corresponde a la parte de gestión de riesgos financieros y que es o bien el que hicimos de riesgo operacional o bien el que hicimos de riesgo de crédito, ¿vale? O sea, los relacionados con las actividades de evaluación continua 1 y 2. Y luego hay otro ejercicio que es de la parte de gestión de riesgos actuariales y que está relacionado con la distribución de Poisson. Esto son de los ejercicios del estilo que hicisteis en las unidades 7 y 8, y concretamente este tipo de ejercicios los encontráis en la unidad 7, ¿vale? Entonces, estos 2 ejercicios que forman la parte práctica del examen también suponen un 35% de la nota total del examen. Y luego el 30% restante es una pregunta teórica a desarrollar. Una pregunta teórica solo tenéis que responder a una. Veréis que en el examen hay 2 alternativas, 2 preguntas propuestas, una correspondiente a la parte de riesgos financieros y otra correspondiente a la parte de riesgos actuariales, y entonces de esas 2 preguntas vosotros únicamente tenéis que escoger una de ellas y desarrollarla. La
parte teórica que tenéis que desarrollar de la parte de riesgos financieros, pues estará relacionada con las preguntas que en cada una de las unidades, en cada uno de los bloques, os dicen que son cuestiones importantes para estudiar de cara al examen, ¿vale? Tenéis un documento en cada una de los bloques que se os indica. Perdón, y de la parte de riesgos actuariales nos vamos a centrar en el estudio de las unidades 8, 9 y 10, ¿vale? La unidad 7 no va a entrar en la parte teórica de la pregunta de desarrollo, la unidad 7, y luego ya sí las unidades 8, 9 y 10 pues pueden tener, o sea, la pregunta de riesgos actuariales puede estar relacionada con alguna de estas unidades. Y como os digo, insisto, únicamente tenéis que contestar una de las dos preguntas que hay propuestas en el examen. Bueno, para hacer el examen, como siempre, tenéis 1 hora y media, no podéis llevar ningún tipo de documentación al examen relacionada con la asignatura. No podéis llevar manual, ni apuntes, ni nada por el estilo. Sí que podéis utilizar la calculadora para hacer los ejercicios, pero una calculadora. No podéis utilizar la calculadora del móvil. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Y nada más, revisad, yo creo que a fecha de hoy, salvo el diccionario de términos actuariales, está todo corregido. Entonces revisad si está todo bien, si tenéis todas las actividades corregidas, si alcanzáis la nota para poder presentaros al examen. Y bueno, en caso de que no sea así, pues poneros en contacto conmigo para ver si hay alguna cosa que podamos hacer pues porque no se haya corregido alguna actividad o lo que sea. El domingo se cierran todos los controles, tened en cuenta que una vez cerrados ya no se vuelven a abrir, ¿vale? Y nada más. Manuel, no sé si tienes alguna pregunta que hacer. Sí, me gustaría hacer una pregunta. Dime. La parte al final, la parte siempre que más preocupa es la de desarrollo teórico. Sí. Y quería saber cuando ha dicho, se refiere a los conceptos, en la primera parte se refiere a los conceptos básicos, ¿verdad? A los documentos de conceptos básicos. Mira, espérate, porque lo voy a mirar en el aula exactamente cómo se llaman los documentos y te lo digo, ¿vale? Para que lo tengáis. Sí, exactamente. Conceptos básicos a estudiar de Sí, guía, no. Sí, conceptos básicos a estudiar de la unidad 4, exacto, sí, de las unidades 2 y 3, sí. Lo tenéis en el aula como los documentos de conceptos básicos, que además os dice de la unidad 2, por ejemplo, la cartera de negociación, el marco general de estudio del riesgo de mercado, y la unidad 3, o sea, os dice de cada unidad lo vale. que puede preguntarse en el examen, exactamente. Vale. Y luego ¿Vale? ya de la 8, 9 y 10, en general todo. Es más genérico, sí, de la 8, 9 y 10, pero bueno, pues el tema de reaseguro, pues la clasificación, qué tipos de reaseguro hay, si es proporcional, no proporcional, cuáles son los tipos de reaseguro proporcionales, cuáles son los no proporcionales, pues las barreras de dividendos, cálculo de primas, o sea, hay cosas que son menos importantes, ¿no? Sí, Que bueno, pero estas, por ejemplo, que te digo, pues son preguntas importantes, ¿no? Que se tienen que estudiar, sí. De cara a elaborar los apuntes, ¿qué extensión más o menos quiere usted en la pregunta de desarrollo? ¿Un folio, 2 folios? Tenéis, tampoco, a ver, en la pregunta de desarrollo hay que poner lo fundamental. Quiero decir que no me interesa que os enrolléis así, pero vamos,
piensa que para la parte teórica, que estoy ahora, espere que estoy uno, dos, tres, no tenéis como cuatro, más o menos cuatro caras de folio, De ¿vale? acuerdo. Como, entonces, bueno, pues ahí más o menos no hace falta que las completéis todas, ni muchísimo menos. Sí, sí, vale, Y era para además preparar los apuntes. hay preguntas también que se dan a explayarse más que Ujú, otras. de Entonces acuerdo. ya Pues está. nada más, muchas gracias. Nada, pues a ti. Yo simplemente comentaros que, bueno, pues que estoy a vuestra disposición para cualquier duda que os surja antes de la realización del examen, que ahora, pues cuando se descargue la grabación de esta sesión, la voy a subir al aula para que todos la podáis ver y bueno, pues si tenéis dudas de la asignatura o de lo que os acabo de comentar en la sesión, pues ya sabéis, o vía teléfono, vía foro o vía correo electrónico, estoy a vuestra disposición. Y nada más, pues mucho ánimo y mucha fuerza para esta recta final de la asignatura. Muchas ¿Vale? gracias. A ti, Manuel. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Adiós, Buenos adiós. días.